Gracias, presidenta. Señoría, el derecho a una vivienda digna y adecuada es una garantía que todos los ciudadanos tenemos reconocido constitucionalmente. De la misma manera que constitucionalmente está reconocida la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para el establecimiento de las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Y en nuestra tierra, en Canarias, el poder disponer de un techo digno está siendo vetado a un importante número de canarios y canarias debido a esa burbuja especulativa semejante a la que estalló tras la crisis financiera del 2008, que no solo está obstaculizando el acceso a una vivienda a muchísimas familias, sino un modelo económico que está condenado al fracaso. Hay una cada vez mayor distanciamiento entre la oferta y la demanda de viviendas, una demanda creciente debido al incesante incremento poblacional y a una oferta de viviendas destinada al uso residencial, ya sea en compra o en arrendamiento, cada vez más mermada, que atiende no a una razón, que atiende a varias razones. La nula construcción de viviendas de promoción pública en las últimas décadas, el elevado número de viviendas residenciales vacías, el continuo incremento del traspaso del uso de vivienda residencial a vacacional y el progresivo incremento del número de viviendas adquiridas por extranjeros no residentes, que en el 2023 alcanzó el 28,5% de las transacciones realizadas en las islas, y cuya solución también obliga a actuar en varios frentes, o lo que es lo mismo, requiere de la puesta en marcha de varias medidas. En primer lugar, el impulso decidido a la construcción de viviendas de promoción pública, la construcción de viviendas protegidas en arrendamiento con alquileres asequibles, la puesta en marcha de los programas ya existentes y que figuran en el Plan de Vivienda, destinados a incorporar al mercado de vivienda esas que actualmente están vacías. En definitiva, ejecutar con toda su plenitud el Plan Canario de Vivienda aprobado por el Gobierno de Progreso, además de otras medidas como la de regular el uso del alquiler vacacional en viviendas residenciales y la posibilidad también de la declaración de zona residencial tensionado, objeto de esta proposición no de ley. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir un territorio para que pueda ser declarado zona de mercado residencial tensionada? Pues existen dos posibilidades. La primera es que en esas zonas la carga media de la suma del coste total de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto familiar más los gastos de suministros y servicios básicos no supere el 30% de los ingresos medios. O bien, que los precios de alquiler o de compra de una vivienda acumulen en los 5 años anteriores crecimientos superiores en 3 puntos al IPC canario. ¿Y qué medidas son las que se pueden adoptar tras esta decisión de declaración de zona tensionada? Pues de cara a las familias, la posibilidad de aplicar un índice de precios de referencia que facilite el acceso a una vivienda a un precio asequible y evitar así que la ciudadanía siga soportando incrementos desproporcionados en las rentas de los alquileres. ¿Y qué pasa de cara a los arrendatarios? Pues que aquellos que rebajen un 5% la renta respecto al contrato anterior tienen una bonificación fiscal del 90%, del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes entre 18 y 35 años, y además si el inmueble, si se han realizado obras en el inmueble de rehabilitación o mejora, esa bonificación es del 30%. Y por último, el hecho de que si el propietario suscribe un contrato de arrendamiento de al menos 10 años, queda exceptuado de la congelación de los precios y puede incrementar el alquiler hasta un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. ¿Y quién tiene la competencia para la declaración de zona de mercado residencial tensionado? Pues el Gobierno de Canarias. ¿Y qué ha hecho, están haciendo o pretenden hacer algunos ayuntamientos? Pues solicitar al Gobierno de Canarias la declaración del conjunto del municipio o de determinadas áreas de estos como zona
de mercado residencial tensionado. ¿Y cuál es el problema? Pues que el Gobierno de Canarias ha manifestado ya en varias ocasiones su defensa al decreto ley de medidas urgentes, el decreto ley de emergencia habitacional y a la futura ley de vivienda vacacional, y en ningún caso a esta declaración de zona tensionada. ¿Y qué es lo que proponemos desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, a través de esta proposición no de ley? Pues que el Gobierno de coalición y el Partido Popular respeten las solicitudes aprobadas por los ayuntamientos, si por supuesto se cumplen los criterios establecidos en la ley estatal. Y lo que no acabamos de entender es que si ya en el año 2017 el presidente Clavijo argumentaba para justificar el traspaso de competencia a las corporaciones locales en materia de planeamiento urbanístico regulada en la ley, que estos eran mayores de edad, además cosa que ratifica la consejera de Turismo diciendo que los ayuntamientos tienen capacidad para determinar el número de alquileres turísticos a acoger en sus territorios. En la misma línea, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, defendemos que si los ayuntamientos, los que soliciten al Gobierno la declaración de zona residencial tensionada en sus municipios, lo que el Gobierno de Canarias debe hacer es liderar conjuntamente con los cabildos y con esos ayuntamientos en aquellos municipios o zonas específicas que deban o quieran declararse zona residencial tensionada, pues insisto, que lo lideren y lo lleven a buen término. Porque, ¿qué ocurre? Que esta medida, además, no se contrapone, sino todo lo contrario, es complementaria al resto de las múltiples acciones que se deben poner en marcha con la máxima diligencia para cuanto antes poder desinflar esta burbuja de tensión en la vivienda, en el acceso a la vivienda, en los alquileres de la vivienda y en los costes de estas viviendas en Canarias. Por eso pedimos. Tiene un minuto para fijar posiciones, cuando quiera. Gracias, presidenta. Nueva Canarias, Bloque Canarista, va a votar en contra o no acepta esa enmienda, básicamente porque, como dije en mi intervención, no son incompatibles una medida con la otra, con lo cual presentar una enmienda de sustitución es eliminar las zonas tensionadas y simplemente hablar de esto. Por eso no la vamos a aceptar. Gracias, señora González.